para la gasolina como el diésel, como las tarifas de energía eléctrica, es que sean tarifas de mercado. Las tarifas de mercado de gasolina y de diésel hoy por hoy son acordes a los precios internacionales. En el caso de la energía eléctrica no, llegan a ser hasta un 40% mayores. Por ello, queremos que los mexicanos y todas y cada una de las familias de los mexicanos les demos la oportunidad de tener acceso a tarifas de energía más económicas y más competitivas al contar con un sistema eléctrico no solamente más eficiente, sino utilizando hidrocarburos más económicos. Gracias. ¿Perdón? Es que no hay diálogo, ¿no? Está, senador. Termine la pregunta, si usted es tan amable, senador. Termine la Pedrosa. pregunta, por favor. Y le pediré al senador Lavalle que cuando considere, senador Pedraza, que ya terminó la pregunta, si usted le contesta. Sí, es que salió muy precoz el señor aquí para contestar. De tal suerte que lo que yo quería preguntarle, porque aquí lo establece el artículo 19, si con esa sapiencia que creo que tiene, establezca la diferencia entre subsidios y apoyos. Aquí habla de apoyos y habla de subsidios, y entonces es muy puntual la referencia. Claro que sí. Los subsidios generalizados a los que se refiere el artículo 28 precisamente son generalizados, son para toda la población. Lo que hemos plasmado como apoyos focalizados es un programa para que adicionalmente de que todos los mexicanos podamos tener acceso a costos de energía eléctrica más barata, aún así y después de esos costos más económicos, queremos establecer un programa de apoyos focalizados exclusivamente para apoyar a las personas que se encuentran en vulnerabilidad económica. Esa es la diferencia entre los dos conceptos. Adelante, senador. Ya formuló la pregunta, no hay diálogo. Senador Salazar. Gracias, presidente. Sí, regresamos al tema de la ley de la industria eléctrica porque tiene que ver con este dictamen, es correlacionado. Aquí se ha estado manifestando, y es el caso, que todos los temas son transversales. De ahí y justamente al artículo que te referiste, al 139, pero en el segundo párrafo, nosotros planteamos que en lugar de dejar una palabrita que decía ahí, el presidente, el Ejecutivo podrá fijar tarifas distintas a las que en un momento dado pudiera tener el criterio LACRE, por deberá en lugar de podrá, para que sea una situación de aseguramiento y no lo dejemos a una intención o a un buen deseo. Número uno. Y la pregunta número dos sería, ¿han asociado ustedes el tema de bajar la tarifa a tener producción de gas más barato? Y esto nosotros hemos estado señalando que también está asociado a una práctica que está muy discutida y muy polemizada y ya muy prohibida en muchos países del mundo. Bulgaria, Rumania, parte de Estados Unidos, parte de España, etcétera, etcétera, que es la fractura hidráulica. Ya aquí el Partido Verde en algún momento dijo que está de acuerdo con esa práctica. Yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo en esa práctica para la extracción de gas, para poder, entre comillas, bajar la tarifa, y segundo, ¿en qué fecha se estará teniendo esta reducción en los precios de la energía eléctrica para beneficio de los mexicanos? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, fueron tres preguntas, pero ahí va. A ver, primero, en el 139, en el segundo párrafo, lo que nosotros estamos planteando es que se pueda establecer un programa que es una política pública mediante el cual se le pueda dar un apoyo a las personas que viven con vulnerabilidad económica adicional, o más bien un apoyo focalizado para que las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo a la disposición presupuestal, y esto será definido por los diputados, para efecto de que las personas que viven en situación de pobreza pues puedan tener adicional a la disminución de costos un apoyo adicional para pagar sus facturas de energía eléctrica. Ahora bien, con el tema de la materia prima, que es precisamente el gas natural, en el cual, pues como bien sabes, en reservas o en yacimientos de lutitas en el norte del país, pues somos la quinta potencia más grande en este tipo de hidrocarburos. Nosotros en la ley nunca hemos planteado el tema del fracking. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos, la cual, pues de hecho, nos aventamos un buen debate con el senador Sánchez hace algunas semanas, mediante el cual decíamos que, bueno, el fracking realmente existe en este país desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque el fracking es una técnica de inyección de agua a presión en el subsuelo, que por ejemplo se utiliza para incentivar la productividad de los pozos en aguas someras, como en el caso como ocurre en el sureste del país. Entonces nosotros no estamos planteando ni orillando a que se utilice una técnica en particular. Estamos
estamos creando un modelo energético en el cual hay organismos reguladores, como es el caso de la CNH, para este caso de hidrocarburos, y como es el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Manejo Ambiental en materia de hidrocarburos, quienes tendrán la facultad de determinar qué tipo de tecnología, qué tipo de modelo y qué tipo de contrato se establecerá para cierto tipo de campos y para cierto tipo de condiciones en las cuales se encuentre el hidrocarburo. Pongo un ejemplo muy rápido, en el caso de Tamaulipas, que tiene acceso o tiene cierta cercanía con el mar, pues por ejemplo, ahorita en Canadá ya se están utilizando aguas salinas para el fracking, con lo cual pues es una alternativa muy viable para no tener que utilizar el agua de los mantos acuíferos. O en el caso del mismo Estados Unidos, en Eagle Ford, hoy por hoy se están utilizando tecnologías que, si bien todavía son costosas, ya reutilizan casi el 90% del agua al ser tratada de la que se utiliza en un pozo. Entonces con esto pues también solucionamos de manera pues prácticamente completa el problema que tanto se ha mencionado con respecto al fracking en el tema del agua. El tema del fracking ha avanzado la tecnología de manera impresionante en los últimos años, y nosotros, más allá de orientarnos a una técnica de extracción específica, lo que estamos buscando es que el Estado mexicano y sus reguladores tengan la flexibilidad para poder garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano, definiendo qué tipo de contrato es el que mejor garantiza esas condiciones, qué tipo de asociación, qué tipo de tecnología y quién sería el más apropiado para estarlo extrayendo. Entonces, ese es el modelo energético, y precisamente es lo que estará dándonos la solución para ver cuáles son las mejores condiciones para poder contar y darle la oportunidad a todos los mexicanos de que tengamos acceso a hidrocarburos más baratos en este país. Gracias. Gracias, senador Lavalle. Por favor, senador Bartlett. A unos minutos, con su autorización, presidente, a escasos minutos de concluir este ejercicio, vemos que no se ha avanzado en lo absoluto, porque aquí vienen a repetir las mismas mentiras una y otra vez, sin atender en lo absoluto lo que se ha discutido. El tema de los subsidios. El PAN rescató al pueblo de México de una cosa terrible, que es que en lugar de subsidios generalizados se había puesto en estas leyes que han cambiado al antojo de los supuestos dictámenes, habían pasado a subsidios focalizados, que es una práctica neoliberal. Pero no han restablecido los subsidios, aunque diga Lavalle lo que dice ahí, no es cierto. No va a haber subsidios. No han entendido ni querido entender que ya no estamos porque nada más queda esta última ley, en un sistema en donde el Estado tenía la libertad de establecer precios y apoyos, etcétera. Eso ya lo acabaron ustedes. Ustedes han reformado la Constitución y han establecido reglas que son totalmente contrarias a los subsidios y no lo quieren entender. Es un acto como cuando les explico que estas reformas son el triunfo de la política, la geopolítica norteamericana que ha derrotado a este país ya hoy, ¿verdad? Quieren seguir con que el Estado va a tener facultades. No tiene facultades ya el Estado mexicano para establecer subsidios ni dinero. Hoy hay un sistema de apoyo que han matado ustedes, que es una enorme empresa con contenido social, cuyo objetivo no es, como estas empresuchas que están ustedes diseñando, ganar más dinero, que es una falacia, sino una enorme empresa, una gran hazaña mexicana que estableció una empresa que le da servicio a 120 millones de mexicanos y que equilibra con precios y tarifas diferentes para poder apoyar a todos los mexicanos. Y hay entonces este tipo de medidas sociales ya no existen en el sistema neoliberal que ustedes están y han impuesto en el país, que supuestamente va a ser lo que ustedes dicen. Hay en la ley eléctrica, que se les ha de haber olvidado, ¿verdad?, en esta nueva que establece el nuevo sistema eléctrico, hay un fondo por ahí para atender a los más débiles.
un ridículo fondo que refleja precisamente lo que no quieren entender, que eso ya no existe, un fondo que ni siquiera se entiende qué es, que va a resultar de los ahorros que resulten, de lo que no se... Galimatías, no hay fondo, no hay nada, no hay subsidios, hay las reglas del mercado, entiéndanlo, que son las que ustedes han impuesto. Cuando se discutió el tema, les platiqué de este fenómeno a nivel mundial y vamos de tratar de imponerlo hasta que ya este presidente lo aceptó a los intereses económicos extranjeros, ¿verdad? Estableciendo que a nivel mundial se había logrado acabar con los monopolios, bajar las tarifas porque los empresarios iban a ser más eficientes, porque se iba a cobrar no sé qué. Todo ha sido mentira. Es la gran falacia que está documentada. Les recomendé un libro que leyeran, pero no leen. Lo único que hacen es leer los mamotretos que les han dado y repetirlos aquí. Una y otra vez repiten lo que está en los dictámenes estos. No han leído, no saben lo que ha pasado en la electricidad en el mundo. Es de una ignorancia brutal. En ninguna parte del mundo ha funcionado ese famoso mercado. En ninguna parte del mundo los empresarios que se apoderan del negocio eléctrico bajan las tarifas. En ningún lado del mundo. De manera que es verdaderamente vergonzoso que vuelvan otra vez a decir que va a haber un subsidio, pero porque ahí está y no sé qué. No es cierto. Están pretendiendo engañar y ustedes son los culpables de que el sistema de mercado, de libre mercado, se imponga en donde no hay subsidios, en donde van a estar empresas privadas que no aceptan subsidios, en un estado en donde no hay facultades del gobierno para establecer subsidios. Eso es lo que no quieren entender. Es la gran estafa, se dice, a nivel mundial. Es la gran estafa que ustedes han impuesto aquí en este país. Es verdaderamente vergonzoso que estemos todavía con mentiras una y otra vez, pero no se van a salvar, porque la verdad va a llegar muy, muy, muy rápido. Eso de que van a bajar los precios es falso. Luego afirman aquí con toda seguridad, ¿verdad? En el recorrido que hicieron aprendieron a recitar lo mismo, que no se factura el 25%, dice, y ahora sí se va a facturar. ¿Por qué no se factura el 25% y ahora sí se va a facturar? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿En qué justifican esta afirmación? En nada. Es palabrería y demagogia. ¿Saben ustedes por qué no se factura? Porque los estados no pagan, porque los hoteleros en las grandes zonas, las cosas no pagan y se los permiten, porque no ha cobrado el gobierno eso. Por eso no se factura. Y entonces le echan la culpa a los alambres que se cuelgan los pobres. Es un viejo tema también que se ha estado utilizando. Es que todos se roban la luz. No es cierto, los pobres no se roban la luz, se la roban los ricos. Y eso lo estudiamos durante años cuando estuvimos en toda esta discusión, que por cierto entonces falló, de la privatización de la electricidad. El robo de electricidad que dice el señor Lavalle que se va a resolver y con eso van a bajar las tarifas, es esto, que no pagan las tarifas, la oligarquía nacional, la misma que está impulsando, junto con la corrupción de los políticos que están atrás de todo esto, la privatización. No han querido entender, ¿verdad? Y siguen diciendo las mismas mentiras, leyendo los mamotretos que les dieron, que no dicen nada. Es una pena que al final de estas discusiones sigan ustedes con un autismo y no se den cuenta que lo que han hecho es sacrificar este país. Lo que han hecho es aceptar, ¿verdad?, una dominación, una hegemonía extranjera que va a estar en todos lados. Es lo que ustedes han hecho. Esa es, y a los que no les ha gustado aquí, traicionar a los intereses del país. Es vergonzoso este no debate y esa desvergüenza de hacer demagogia pura aquí sin tener ningún pudor en beneficio de una tarea contraria a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores San Román. En pro, hasta por 5 minutos. Después continuará el senador Manuel Cavazos Lerma y después el senador Isidro Pedraza Chávez. Y terminaríamos este tercer tema y pasaríamos a la votación. Presidente, compañeras, compañeros, con mucho cariño los chocolates, pero tienen un significado. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados americanos recuperaban un país, llegaban regalando chocolates de esta misma marca, igualitos, se los regalaban a los ciudadanos. Aquí entregamos la plaza sin invasión, sin un tiro, una piedra, a cambio de nada, y solo necesitaron tenerlos del otro lado a uno de este, a Peña Nieto. Suficiente. En este día negro quiero rendir un homenaje a los trabajadores de Pemex que han hecho de esta empresa mexicana un orgullo nacional. Quiero dar un reconocimiento también al senador Bartlett. Me parecieron lamentables e injustos los comentarios del senador Penchina. Siempre pensé que el senador Penchina era un hombre encantador. Sí, Penchina, me estás escuchando, porque tan encantador que siempre está hablando y no nos escucha. Que yo siempre pensé que eras un hombre encantador, pero encantador de serpientes, yo lo confirmo. Mis respetos al senador Bartlett por su convicción, su ánimo inquebrantable en la defensa de los intereses del país. Y le viene de cepa. Su padre fue, no muchos lo saben, el juez Manuel Bartlett Bautista, quien le negó a las transnacionales el amparo, que eso permitió proteger a los trabajadores, mismo que después confirmó la Suprema Corte. Posteriormente fue ministro. El senador Bartlett es un digno hijo de su padre y un digno hijo de México. Mis respetos, mi lealtad a López Obrador y al movimiento que encabeza. Creo que es un líder histórico y el proyecto que representa seguirá siendo un referente en la izquierda mexicana. A mis compañeros senadores nacionalistas y sobre todo a aquellos ciudadanos, los mexicanos, los de la calle, que no se rinden y con quienes comparto la lucha y la esperanza. En la discusión de la reforma energética se confrontaron como en ningún otro momento lo hemos vivido, dos Méxicos diametralmente opuestos. El PAN surge como partido político para oponerse a las políticas del presidente Lázaro Cárdenas, y no solamente en materia de petróleo, también en lo que era el reparto de la tierra, en una educación sin fanatismos. Nosotros seguimos considerando a Cárdenas un gran estadista y un gigante del siglo XX. ¿Y ustedes les ha ido bien a los 75 años de haber surgido como una fuerza política en este país? Pueden congratularse que con estas contrarreformas obtuvieron un triunfo que seguramente en unos minutitos van a festejar. Bueno, más bien ya los están festejando. Ahí afuera ya traían un jolgorio, brindis, vino, seguramente a costa del erario. Oiga, mídanse tantito, sean sensibles, mientras aquí estamos casi en el funeral, ustedes están echando los fuegos artificiales. Pero ya veo que cuando sea el último voto, ahí entonces se les van a sumar, así que habrá más botellas, porque se le van a sumar de comparsa el PRI, porque este es un triunfo del PAN.
A mí no me cabe la menor duda, como ustedes lo han venido aquí a decir. Y los felicito porque cuando empezaron las concertaciones, el PRI era el que guiaba la carreta y ustedes eran esos que la jalaban. Ahora, como dicen los campesinos, ustedes llevan el gobernador, llevan la rienda y el PRI obedece al son que ustedes mandan y se metieron hasta la cocina. Hay que reconocérselos. Quienes representamos a la izquierda en este recinto no vamos a quitar el dedo del renglón. Esta lucha va a seguir y vamos a triunfar, no por lo que somos, sino por lo que nosotros representamos. Representamos a la marginación, a la pobreza, a la lucha contra la inseguridad. Y aquí nos veremos muy pronto para hacer un corte de caja, porque si hablan de los millones y millones que van a llegar, que no saben ni cuántos, porque ni siquiera tienen ustedes una planeación, no tienen ningún proyecto. Y bueno, y dicen que los van a invertir, sí, pero para su beneficio. Y los únicos números que valen en las decisiones del gobierno es los que inciden en contra de la marginación y el atraso. A ver si cuánto bajaron las tarifas eléctricas. Aquí nos vamos a ver la cara con el senador Lavalle. Me da ternura oírlo porque yo sé que él no es un hombre perverso, solamente candoroso. Y estas tarifas no van a bajar, que lo oiga bien, pero aquí lo vamos a ver. Y que se habla de subsidios y focalizados, sería más honesto decir subsidios electoralizados. Yo voy a ver cuántos millones de pobres dejaron de existir en este país después de todo esto que ustedes han hecho, cuál es el crecimiento, cuál es la calidad educativa, cuáles son los niveles de salud. Eso es lo que cuenta y con eso lo vamos a medir, no con sus fantasías y sus fábulas inolvidables, como dice el senador Encinas. Peña Nieto durante su campaña, y fíjense esto, y ahora no es Lázaro Cárdenas, es López Mateos. Si ustedes recuerdan a Peña Nieto en su campaña, presentaba a López Mateos como su alter ego, su gurú, pero no basta. Con que haya hecho, él siendo gobernador mandó a hacer la publicación de vida y obra de López Mateos, mejor que se haya hecho y que se conozca. Pero eso no basta, ni basta invocarlo, ni basta saludar como él, porque se aprendió todas las formas. Siempre ha sido, porque fíjense lo que es la cosa, terminó como panista, después de tanto que admiraba a López Mateos. Pero, bueno, la verdad que no terminó. Yo digo que siempre fue, y él lo confesó, que él era conservador. Y cuando viene la avalancha norteamericana con Alemán por delante, López Mateos pone un cerrojo constitucional que Cárdenas respalda, para que en la explotación del petróleo no participaran los extranjeros. Y esto porque venían con el apoyo de la plutocracia nacional. Y fíjense, parecía profeta López Mateos y parecía que le estaba ya viendo la cara a Peña Nieto. Dijo en una carta a la patria, y ojalá que se la aprendan de memoria: no se confíen, porque en años futuros malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo. Parece que nos está viendo. Solo un traidor, decía él, no lo digo yo, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos todo lo podemos hacer mejor. Eso decía López Mateos. Y decía también que los recursos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, son propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Y el resto de las especulaciones, terminaba él, son traición a la patria. Lo dijo López Mateos, digno priista, digno presidente mexicano, alter ego y gurú de Peña Nieto. Quienes apoyaron esta entrega
de nuestro patrimonio representan los privilegios, los dineros, el negocio, la corrupción, la pusilanimidad, la cobardía. Pero no se preocupen, que en México hay penas inusitadas para todo ello. Curules, gubernaturas, embajadas, consejerías independientes, viajes. No se preocupen, no se preocupen. Peña Nieto pasará a la historia como el presidente panista, el presidente que traicionó a la patria. Y para cumplir con la sentencia bíblica, pues ahí les dejo esos 30 denarios y que el pueblo sepa que esto no ha acabado. En las calles el pueblo tendrá y en la consulta popular tendrá la última palabra. Tiene el uso de la tribuna. Le pido a la gente de Intendencia, por favor, recoja lo que se aventó. Y tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Cavazos Lerma, en contra, hasta por 5 minutos. Ahí le baja un poquito. Ahí estoy. Con su permiso, senador presidente, amigas y amigos senadores. Gracias al esfuerzo, tenacidad, talento y patriotismo de todo el Congreso mexicano, hoy concluye una etapa de valiosas, profundas y transformadoras reformas estructurales que consolidan y fortalecen las bases fundacionales de México. Apoyamos las leyes secundarias que hoy llegan a buen puerto, gracias al esfuerzo de todos, porque substancian y detallan la reforma energética, que es un medio para aumentar el bienestar de México y de los mexicanos. Y para lograr el mayor aumento posible de este bienestar, las leyes que nos ocupan buscan maximizar la renta petrolera, es decir, maximizar el beneficio derivado de nuestros hidrocarburos para maximizar su contribución al bienestar de México. Para maximizar la renta petrolera, estas leyes sientan las bases para maximizar los ingresos de los hidrocarburos y minimizar sus costos de exploración y extracción, así como para fortalecer a Pemex y a las finanzas nacionales, estatales y municipales. Ciudadano presidente, pido a usted se inserte mi participación en el diario de los debates. Allí aparecen 35 razones que fundamentan estos temas. Usaré el tiempo restante para hacer algunas reflexiones sobre un tema que se ha tocado reiteradamente y que es la esencia misma de la política, nuestras bases fundacionales. Y para entender estas bases es necesario recordar que hace 24 siglos se dio un debate sobre el origen y la formación del Estado. Por un lado, Protágoras, el máximo exponente de los sofistas, que habló de un contrato social, y por el otro, Aristóteles, quien sostuvo que el ser humano por naturaleza es un ser político, un son politicón, un ser que vive en sociedad, que vive en la polis. Sostenía que el hombre se asocia para buscar el bien, primero para satisfacer las necesidades más elementales, la sobrevivencia y la preservación de la especie. Por eso la primera sociedad es la familia, y luego busca bienes mayores y forma sociedades más complejas hasta llegar a la nación, que se organiza para lograr sus fines en el Estado, en la polis, siempre buscando el bien superior, la realización individual y colectiva, el bien ser a través
del bienestar. En consecuencia, Aristóteles, al igual que su maestro Platón, sostenía que el fin último del Estado, de la polis, de la política, es el bien ser y el bienestar. Sabater y otros filósofos sostienen que toda la filosofía occidental no es más que un pie de página de las obras de Platón. México no nació en 1938, ni siquiera en 1917, ni en 1821, ni en 1521, si acaso en 1325, cuando un grupo de mexicas observó el prodigio de un águila que se unía, no que devoraba, que se unía a una serpiente, y vieron el cielo, el águila que se unía con la tierra, la serpiente, y entendieron el mensaje. Ese era el lugar para realizarse como personas, como nación, como patria, como unidad. La nación, parafraseando a Renan, es el recuerdo de haber hecho muchas cosas juntos y el proyecto de querer seguir haciendo muchas cosas juntos hasta llegar al Padre, al Pater, a la patria, al origen, donde todo empezó, donde ya todo pasó, como decían los mayas en su portentosa sabiduría. Parafraseando a Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si cambia mi circunstancia tengo que cambiar yo o dejo de ser yo. En México las circunstancias han cambiado aceleradamente en las últimas décadas, y para guiar al cambio, en vez de que el cambio nos orille y nos arrolle, Enrique Peña Nieto, con valentía, visión y patriotismo, promovió 7 grandes reformas estructurales para lograr 5 grandes objetivos nacionales para que a los mexicanos les vaya bien. Pero conviene hacer 7 precisiones. Primero, ni esta ni las demás reformas son una panacea ni maná del cielo. Lo que no hagamos nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Los cambios en la ley abren senderos, facilitan, promueven, destraban, pero no sustituyen el esfuerzo de todos. Segundo, estas reformas son medios, no son fines, son semillas, no son frutos. Tercero, las reformas son instrumentos, pero no son los únicos instrumentos del Estado mexicano. Cuarto, estas reformas son estructurales, no son coyunturales, son de mediano y largo plazo, no de corto plazo, fructifican con el tiempo, no nacen por generación espontánea. Quinto, nadie ha prometido la llegada al cielo por decreto. Sexto, concluye una etapa, pero no el camino. Llegamos a una estación, pero no al destino. Séptimo, se fincan los cimientos, pero falta el edificio. Este lo construiremos juntos en la unidad de la diversidad. Finalmente, quiero felicitar a todos mis compañeros senadores. En esta legislatura se ha trabajado intensamente, apasionadamente, inteligentemente, pensando siempre en el bien superior de la nación mexicana. Cada quien desde su visión, desde su percepción, desde su convicción. Hemos encarnado la unidad en la pluralidad y eso es presagio de tiempos nuevos. Con esta actitud, con esta mentalidad, estamos seguros de que a México le va a ir bien, muy bien. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador de Médicis. ¿Para qué efecto? ¿Hechos? Hechos, presidente. Por favor, senador.
Muchas gracias, presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, me encantó escuchar al senador del PRI que me antecedió en el uso de la palabra, filosofar un rato, y vamos a continuar en esa ruta. Solamente decirle que así como habló de Ortega y Gasset, como habló de Aristóteles, le faltó hablar de Carlos Marx y de la lucha de clases, le faltó hablar que esa lucha de clases no está concluida y que en este Senado habemos representantes de los proletarios y hay representantes de los burgueses. Eso hay que aclararlo. Como dice alguien que admiramos mucho, hay que aclarar aquí las paradas. Le faltó hablar de que los pueblos que han sido oprimidos históricamente por el imperialismo no han concluido su etapa de emancipación y que algunos que tienen la desgracia de estar cerca de Estados Unidos y lejos de Dios, hoy están pasando a ser nuevamente esclavizados al comprometer con el imperio los energéticos, y que las luchas de los pueblos se dan precisamente cuando existen personas que están dispuestas a vender a su patria. Pero el pueblo, ese sufrido pueblo que tiene más de 60 millones de pobres, ese sufrido pueblo que tiene más de 30 millones en pobreza alimentaria, ese sufrido pueblo que tiene más de 10 millones de niños que comen cuando mucho una vez al día, ese sufrido pueblo que está sufriendo la muerte de sus seres queridos por enfermedades curables, ese sufrido pueblo que ve con desesperación que los empleados del imperio siguen en su ruta de entregarle a ese imperio voraz, insaciable, los recursos ahora energéticos. De eso le faltó hablar, señor senador, que me antecedió en el uso de la palabra. Le faltó hablar también de la esencia de la filosofía marxista en el tema de que es el ser el que determina su conciencia y no es la conciencia la que determina el ser. Quizás sea un postulado que muchos de ustedes no conocen porque son representantes de la burguesía hablando en un lenguaje marxista. Y cuando digo que es el ser el que determina su conciencia, es a través de su práctica política. Y los que venimos desde abajo, los que hemos pasado por todas esas penurias que en pleno siglo XXI sigue pasando nuestro pueblo, evidentemente nuestra conciencia ha sido moldeada a través de nuestra práctica política en la lucha cotidiana por sobrevivir.
cosa que los que nacieron en pañales de seda, pues evidentemente también han forjado su conciencia y por eso sirven a los intereses del imperio. De todo eso le faltó hablar, compañero senador. Y por último decirle que México ha tenido luchas de emancipación y ustedes, al terminar de votar esta ley, están sembrando el germen de una lucha sin cuartel que dará nuestro pueblo, encabezada por los senadores patriotas, para que el energético vuelva a ser de este país tan sufrido. Y una vez que lo recupere, iniciemos la ruta para resolver los grandes problemas que tiene nuestra patria. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza. Senador Blasis, ¿para qué efecto? A hechos posterior, por favor. Gracias. Gracias, presidente. No, yo sí me quedé sorprendido de la memoria del senador Cavazos, que recuerda desde 1326, pero que tiene mala vista porque la víbora no estaba en unión con la serpiente, se la estaba devorando. Compañeros y compañeras, esta parte de mi intervención quiero dedicarme a no dañar su cerebro y a permitirme leer un texto del senador Pablo Neruda que escribió en su libro, es una parte, Canto General, promulgación de la ley del embudo para estos casos energética. Ellos se declararon patriotas, en los clubs se condecoraron y fueron escribiendo la historia. Los parlamentos se llenaron de pompa, se repartieron después la tierra, la ley, las mejores calles, el aire, la universidad, los zapatos. Su extraordinaria iniciativa fue el Estado erigido en esa forma. La rígida impostura la debatieron como siempre, con solemnidad y banquetes, primero en círculos agrícolas, con militares y abogados, y al fin llevaron al Congreso la ley suprema, la famosa, la respetada, la intocable ley del embudo. Fue aprobada. Para el rico, la buena mesa, la basura para los pobres, el dinero para los ricos, para los pobres el trabajo, la favela para los pobres, para los ricos la casa grande, el fuero para el gran ladrón, la cárcel al que roba el pan, París para los señoritos, el pobre a la mina, al desierto, a Estados Unidos ahora dijéramos. El señor Rodríguez de la Crota habló en el Senado con voz meliflua y elegante. Esta ley al fin establece la jerarquía obligatoria y sobre todo los principios de la cristianidad. Era tan necesaria como el agua. Solo los comunistas, venidos del infierno, como se sabe, pueden discutir este código del embudo, sabio y severo, pero esta oposición asiática, venida del subhombre, es sencillo refrenarla. A la cárcel todos, al campo de concentración. Así quedaremos solo los caballeros distinguidos y los amables yanacondas del Partido Radical. Estallaron los aplausos de los bancos aristocráticos que enloquecía. ¡Qué espiritual! ¡Qué filósofo! ¡Qué lumbrera! Y corrió cada uno a llenarse los bolsillos en su negocio. Uno acaparando la leche, otro estafando en el alambre, otro robando en el azúcar, y todos llamándose a voces patriotas, con el monopolio del patriotismo, consultado también en la ley del embudo. Compañeras y compañeros, creo que esto ilustra
bastante parte de lo que ha pasado en estos últimos días, desde el 30 de abril que llegó la iniciativa hasta el día de hoy. Reconozco con el compañero joven senador brillante Zoé Robledo la iniciativa de haber traído esta parte de literatura para las discusiones de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene, senador Blázquez, el uso de la tribuna para hechos. Quiero antes que nada ofrecer una disculpa a mis compañeros porque un accidente que tuve hace rato me provocó una hemorragia importante que afortunadamente con la ayuda de los médicos he logrado controlar. Antes de empezar con esta intervención, como será la última vez que me tocará hacer uso de esta tribuna durante este periodo, quiero reconocer en todo lo que vale el trabajo, la responsabilidad y sobre todo la gran pluralidad que ha demostrado el senador Cervantes a lo largo de este casi año que lleva al frente de los trabajos. Quiero decir que ha marcado una diferencia muy importante porque es un hombre que ha sabido tratar con decencia, con educación y sobre todo con un gran espíritu democrático esta Asamblea. Le reconozco humilde y personalmente, señor senador presidente. Gracias, senador. Decía el senador Lavalle que los subsidios se sostienen y están que se sostienen y que se sostienen y que ahí están que no desaparecen. Yo quiero desafiar al señor senador Lavalle porque lo hice en anteriores asambleas y nadie se presentó aquí a contradecir los dichos. Él habla de que los subsidios generalizados se sostienen. Y yo le pregunto, ¿en base a qué dinero se sostienen? La Ley del Servicio Público de Energía, le eliminamos el tercer párrafo donde se reconocía abiertamente la desaparición de tales subsidios y que esto se iría a un esquema de programas focalizados. Sin embargo, la metodología sobre la desaparición de estos subsidios se sostiene en los primeros dos párrafos. Si esto no fuera poco, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abroga a la anterior ley, que era la Ley del Servicio Público, y en donde se consideraban 45,000 millones de pesos anuales, que en lugar de que la Comisión Federal los pagase a la Secretaría de Hacienda, Hacienda le decía, no me pagues a mí estos costos de 45,000 millones, sino que bonifícalos a los usuarios en el esquema de subsidios. Entonces, yo ya me perdí en dónde están esos 45,000 millones de pesos anuales que eran la fuente financiera de este esquema de subsidios generalizados. ¿En dónde está la fuente financiera para sostenerlos? Encuentro un artículo, el artículo 19 que ya señalaba aquí el senador Bartlett, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se refiere a los ingresos excedentes y se modifica un párrafo, el primero, para señalar que con cargo a estos se cubrirán los apoyos a tarifas eléctricas en el presupuesto de egresos. Sin embargo, estos apoyos son para la industria y no son para los consumidores. Entonces, yo pago un reino, senador Lavalle, porque usted venga aquí a esta tribuna y me diga de dónde se van a obtener esos 45,000 millones de pesos con los cuales se daba sustento a este esquema de subsidios generalizados, porque la ley que los prevía en su artículo 46
en donde se obligaba a la Comisión Federal a un pago de aprovechamiento por los activos utilizados, esta ley está desaparecida y fue sustituida con la que nosotros aprobamos, y el único artículo que se refiere a esto es el artículo 139, y el otro que le digo es el ya señalado. Entonces, sí le pido tenga usted el comedimiento, senador Lavalle, de que me venga a explicar aquí, pero sobre todo a la nación, antes de que nos llame mentirosos y que nos llame alarmistas y que nos llame electoreros, de dónde van a salir los fondos para sostener este esquema de subsidios generalizados. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador, y gracias por sus palabras. Tiene el uso de la tribuna la senadora Padierna para hechos. A todas las ciudadanas y ciudadanos que han seguido los acontecimientos de este fatídico episodio que hoy concluimos con el despojo de los bienes energéticos de nuestro país, denuncio. Hoy concluyen los trabajos que han convertido al Congreso de la Unión en una extensión del poder presidencial y, peor aún, de los poderes transnacionales. La contrarreforma energética que la derecha ha aprobado y defendido inaugura un nuevo presidencialismo, el presidencialismo al servicio de las petroleras. Las facultades metaconstitucionales que ha ejercido la institución presidencial ahora las detentan las grandes compañías de hidrocarburos. Ellas legislaron a modo de acuerdo a sus necesidades e intereses el modelo de contratos, el porcentaje de pagos y de impuestos que le darán al Estado mexicano para privilegiar su negocio y los términos para apropiarse de la renta petrolera y de las tierras mexicanas. Enrique Peña Nieto culmina el ciclo histórico de las contrarreformas iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. Se colocó del lado histórico de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz. Con esta contrarreforma perdemos algo más grande que Texas, nuestros yacimientos transfronterizos del Golfo de México, y como lo hizo el régimen de Porfirio Díaz, otorga concesiones sobre los bienes propiedad de la nación, aunque disfrazados de contratos. Les molesta que retomemos la historia, les incomoda que defendamos la figura de estadista y la dimensión histórica del general Lázaro Cárdenas. Insisten en decirnos que las y los legisladores no estamos para mirar al pasado, sino al futuro, pero nadie puede avanzar si ignora su historia. Hubo quienes quisieron utilizar a la figura del general Lázaro Cárdenas para promover la privatización energética de Peña Nieto, y ahora les molesta que reivindiquemos su legado histórico. Quienes critican son pequeños y ambiciosos como para entender la hazaña del general Cárdenas. Quisieron convertir a la expropiación petrolera en un spot, pero el general Cárdenas tuvo altura de miras y puso los intereses de la nación por encima de los privados. En lugar de arrodillarse frente a las potencias de la época, mantuvo la soberanía y la dignidad del país, haciendo de los hidrocarburos una palanca del desarrollo nacional y no un botín para el saqueo y la corrupción de panistas y priistas, quienes se han beneficiado con los escándalos de corrupción del Pemex Gate y Oceanografía. No hay un solo directivo de Pemex en los últimos 30 años que haya salido a defender a la paraestatal que los hizo ricos y poderosos, ni un solo dirigente sindical que se atreviera a desafiar el dictado de las 7 hermanas petroleras. No lo hicieron
porque todos los exdirectivos de Pemex participan en los consejos de administración de los consorcios privados petroleros o son consultores de las mismas compañías a las que el general Lázaro Cárdenas expulsó del país. No tienen nada que defender. A esos exdirectivos y líderes sindicales los mueve la impunidad, no la dignidad. Cada semana conocemos de un nuevo caso de corrupción en Pemex y la respuesta del gobierno actual, que es la misma que hicieron los gobiernos panistas de Fox y Calderón, escandalizar y esperar a que el tiempo apague la indignación ciudadana. Panistas y priistas forman parte del mismo grupo que primero saqueó y debilitó a Pemex y ahora pretende desmantelarlo. Eso no es una victoria cultural, eso es un pacto de impunidad para repartirse lo que queda del botín petrolero. La grandeza del general y de su generación se basó en algo más que un gesto de valentía el 18 de marzo de 1938. Ellos sabían que el petróleo no es una materia prima solamente o un recurso natural no renovable, sino un medio de desarrollo industrial y una fuente de soberanía para un país que sufrió invasiones extranjeras, la pérdida de su territorio y convive con la potencia más grande del mundo. Convirtieron al petróleo en un instrumento estratégico para garantizar la viabilidad de nuestro país. Ahora se transfiere lo más valioso que tenemos, nuestra renta petrolera, a intereses transnacionales. Se ceden no solo los principales yacimientos, sino también permiten un despojo a los propietarios de la tierra de dimensiones nunca antes vistas. La tierra de millones de mexicanos no es un negocio, es un medio productivo, un medio de identidad y de arraigo y un patrimonio que no se mide en porcentajes de utilidad ni en ocupaciones temporales. La tierra, como el petróleo, constituye uno de los bienes naturales más preciados de las y los mexicanos que estas leyes pretenden ceder. El reparto del territorio nacional, de los mares territoriales, del subsuelo, de nuestros recursos hídricos, será manejado enteramente por el grupo de poder de Enrique Peña Nieto. Retornamos al presidencialismo discrecional, representa un giro de 180 grados que nos regresa a la presidencia autoritaria. Esta contrarreforma nació de la mentira. Querían que las y los mexicanos creyeran que se basaba en modernizar a Pemex, que se trataba de bajar los precios de las tarifas, de la luz, el gas, la gasolina. Pero los mexicanos no son tontos. La opinión de la mayoría en las encuestas indica que estas mentiras no son creíbles. Nosotros nunca defendimos la actual situación de Pemex o de la CFE. Hicimos cientos de propuestas de soluciones democráticas. Por eso también es una mentira que nosotros estemos anclados en el pasado. Ninguna de nuestras propuestas fueron incorporadas porque partieron de una convicción fundamental. No se puede compartir ni regalar la renta petrolera a particulares. Otra gran mentira es que se crean organismos reguladores autónomos que garantizarán la transparencia y combatirán la corrupción. Tampoco los mexicanos creen esta afirmación. La corrupción ha carcomido al sistema político del país. Esa misma corrupción ha provocado que lleguemos hasta aquí, a la consumación de la contrarreforma energética que representará no el fin, sino el inicio de otra etapa de lucha. Nosotros no mentimos, nosotros proponemos, consultamos para defender nuestro patrimonio. La organización, la fuerza ciudadana en la consulta popular
son el siguiente paso en esta estrategia e historia de lucha. Por ahora ganaron una batalla, pero no convencieron ni nos vencieron. La patria está herida, pero no está perdida. Nos dieron en el pleno corazón, pero el corazón de la sociedad nunca se da por vencido. ¡Que viva Lázaro Cárdenas! ¡Que viva México! Tiene el uso de la tribuna para hechos sobre la intervención de la senadora Padierna, senador Blázquez.